Bueno, entonces ahora voy a continuar. Ya después de que le volví a pedir otra vez al ChatGPT que ejecutara de otra forma el comando, como les digo, tiene varias respuestas para una sola pregunta. Si yo quiero otras respuestas, a veces tengo que tratar de replantear la pregunta para que el ChatGPT entienda un poquito más lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces aquí me da para calcular el intervalo de confianza, me da varios pasos. Primero me dice, esta es más o menos como la fórmula para calcular el intervalo de confianza. Si ya han visto estadística inferencial o si ya la han visto, o sea, más o menos se haría así. Entonces, primero me dice, bueno, calcula la media del data frame, coge la variable edad, weight. Y entonces eso va a guardar en una variable que se llame sample mean. Entonces yo corro eso y también me dice, ahora voy a calcular la desviación estándar. Entonces aplica la fórmula para calcular la desviación estándar y lo va a guardar a sí mismo en un objeto que se llama standard error. Entonces yo vuelvo a correr eso y finalmente me dice, bueno, te voy a calcular tu T crítico, que es el valor que nos permite como que más o menos la referencia para afirmar o rechazar las hipótesis, ¿no? Entonces, para eso utiliza la función Qt y pone un intervalo de, perdón, un nivel de confianza. En este caso yo quiero que mi nivel de confianza sea 0,95. Aquí para calcular los grados de libertad lo que hace es la longitud de esta variable, ¿no? Que sería 1000 menos 1. Eso es lo que hace. Entonces corro eso y calcula el margen de error y asimismo lo vuelvo a correr. Y ahí finalmente sí puede tener, o sea, calcula el límite inferior y la parte superior del límite, ¿no? Entonces aquí aplica las fórmulas. Me dice que calcula el límite del intervalo inferior y el intervalo superior. Corro eso y ya se están guardando las variables. Y si yo quiero observar la variable, o sea, si yo quiero observar cuál es el límite inferior, entonces lo voy aquí. Y el límite inferior ha sido 36,33, que fue lo mismo que cuando lo hicimos de forma directa. Y el límite superior también lo podemos observar, que es 37,48. Igual aquí el ChatGPT nos ha dado una opción para poder revisar ese intervalo de confianza en una sola línea de código y no estar como que corriendo por primero el límite inferior y luego el límite superior. Entonces lo que hace, es utilizar la función paste. Esta función paste nos permite pegar textos y almacenarlos en un objeto. Entonces, por ejemplo, le voy a correr esto de aquí. Y como él lo guardó en un objeto, por ejemplo, si hubiese corrido solo esta parte, ya hubiese obtenido la respuesta, ¿no? Que el límite inferior es 36,33 y el superior es 37,48. O también podía verlo como el ChatGPT hizo que se guardara en una variable, entonces corro el valor, el objeto, y entonces aquí me sale el límite inferior. Entonces hemos visto dos formas de calcular el intervalo de confianza, ya sea de una manera directa, que pienso yo que es más fácil con la prueba T. Le digo que realice la prueba T, que por ejemplo le establezco la media, también pude haberle establecido el nivel de confianza con el argumento, a ver, no me va a salir. Aquí puedo ver los argumentos que tiene con Confiance Level. Yo le pude dar el nivel de confianza, ya sea 99%, 95%, 90%, etcétera. ¿Ya? Entonces, o sea, esa es la otra forma. Ya, por ejemplo, si estoy realizando una explicación o si quiero pegar este script en una tarea y lo quiero hacer paso a paso, entonces este sería el otro camino para calcular el límite de confianza. ¿Ya? Entonces, una vez finalizado esto del límite de confianza, les voy a presentar una forma de realizar un análisis ANOVA. Un análisis ANOVA lo que me permite ver o verificar es que la media de varios grupos, si son iguales o no. Por ejemplo, yo tengo 3 grupos de estudiantes
y a este grupo le explico con una metodología, al otro grupo le explico con otra metodología, y al tercer grupo vuelvo a aplicar otra distinta metodología, y al final evalúo cuáles son sus calificaciones. Entonces yo puedo con el análisis ANOVA ver en qué grupo varía esa media, o sea, para ver si la metodología en sí incide en el nivel de calificaciones que los estudiantes obtienen al final. Ya, entonces para eso vamos a utilizar, primero vamos a llamar o instalar el paquete, las personas que no lo tengan, es WRS2. En este paquete se va a encontrar la data con la que vamos a utilizar. Entonces lo primero que hay que hacer es instalarlo. En mi caso ya lo tengo instalado. Igual aquí si lo tienen instalado pueden verificar aquí WRS2, ¿no? Y para llamarlo puedo usar el comando library o le puedo poner un visquito aquí. ¿Ya? Y ya tengo la base de el paquete cargado y como se dan cuenta aquí también está. Lo que también puedo hacer, lo que voy a hacer ahora es cargar, dentro de este paquete está la base de datos con la que voy a trabajar en este momento, que es data, y el paquete se llama así, Googles. Entonces corro eso y ya me doy cuenta que aquí está la base de datos con la que voy a trabajar, ¿no? Como no carga, entonces lo único que tengo que hacer es darle un clic. Y puedo ver esta data acá. Y como se dan cuenta, tiene 48 observaciones o filas y 3 variables o columnas. Y tengo, por ejemplo, la columna género, que es femenino, masculino, la columna alcohol, que me dice que está en factor. Un factor es cuando yo tengo varias categorías para una variable. Y esta de la atracción. Bueno, lo que vamos a ver aquí en realidad es un ejemplo que dice que, por ejemplo, estás en una fiesta y que si tus niveles de alcohol, por cada pinta de alcohol es que tú tomes, influye al momento de tú ser selectivo para elegir una pareja al final de la noche. Entonces, eso es lo que busca hacer con esta base de datos, el análisis ANOVA, a ver si las pintas de alcohol consumidas influyen o no influyen en nuestro nivel de ser selectivos al final de la noche. Entonces, cuando se hicieron este estudio, se supone que al final de la noche le tomaron la foto con la pareja que escogió y según eso le iban dando una calificación. ¿Ya? Entonces, o sea, ahí ya subjetivamente, o sea, lo que nosotros podemos creer es que los grados de alcohol o las pintas de alcohol que consumimos sí influyen en ese nivel de selectividad que nosotros tenemos. O sea, eso podemos decir subjetivamente, pero lo que nosotros queremos ver es o hacer es probar eso estadísticamente, a ver si en realidad influye o no influye. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ver de qué se trata mi base de datos. En la opción Help puedo poner y le doy Enter. Ah, sí, aquí está. Y aquí me dice, o sea, más o menos de qué se trata la base de datos, cómo llamarla y el formato que tiene. Yo también pude ver un resumen, o sea, un mejor resumen de esta base de datos. Para eso le voy a pedir al ChatGPT, le voy a decir resumen de lo que está en el Data Frame Google. Entonces hago Control Shift Enter. Uy, perdón, no Control Shift Enter, Control Shift P. A ver, Control Shift P. Se me puso loco. Ya, Control Shift P, Enter. Ahí sí. Y le digo resumen de lo que está en el Data Frame Google. Y entonces para eso utiliza la función summary y entre paréntesis lo que yo quiero ver, ¿no? Que es el Data Frame Google. Entonces le doy Enter y aquí me dice, no, pues que yo tengo 2 géneros, femenino, masculino, que cada uno tengo 24 observaciones. También que tengo la variable alcohol, que tengo 3 categorías. Es la que no consumieron alcohol, las que consumieron 2 pintas de alcohol y 4 pintas de alcohol. Y tengo para cada observación 16, para cada categoría, perdón, 16 observaciones. Aparte acá me da también un poco de estadística descriptiva, como es el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el valor máximo, pues de la variable que yo tengo numérica, ¿no? Aquí puedo ver y me dice que es una columna. La columna 3 es numérica y va de un rango de 20 a 90, ¿ya? Entonces, o sea, antes de probar, o sea, si influye o no con el análisis con el análisis ANOVA, vamos a nosotros, o sea, tratar de ver qué está pasando con el promedio de
de esas categorías. Entonces, para eso yo le digo sacar el promedio de la variable attractiveness, o sea, que es el nivel que le han dado por grupo de la variable alcohol del data frame Googles. Ya, sacar el promedio, las personas que han trabajado con Excel, por ejemplo, es cuando ponemos la función promedio sí. Entonces, seleccionamos el rango y seleccionamos las condiciones. O sea, si tengo esta condición, saca promedio de esto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora ahí doy Control-Shift-P, Enter. Ya, y aquí me dice que para sacar el promedio por grupo, debo utilizar la librería dplyr. O sea, hay varias formas. Por ejemplo, yo ayer que lo estaba haciendo me salió de otra forma, pero esto también es una opción. Entonces, utilizo la librería dplyr. Los que no tienen instalado la librería deben poner el comando install package y dplyr, entre comillas. Entonces corren esto y después de correr y que ya esté instalado, tienen que llamar el paquete. Recuerden que solo se instala una vez, pero se llaman los paquetes cada vez que yo inicio el R. Entonces ahora corro, ¿no? Con esta librería dplyr, yo lo que digo, mira, en este data frame Googles, todo lo que yo haga a partir de aquí con este operador py, guárdalo o ejecútalo en este data frame Googles. Entonces le digo, mira, primero haz un grupo de las variables de alcohol por categoría y después suma todo eso y saca un promedio. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo con este comando. Entonces corro aquí y me salen en control la función summarize. A ver, vuelvo a correr. Me vuelve a salir el error. En ese caso, si me sale el error y todavía yo no sé cómo trabajar con ese error o qué puedo hacer, entonces le voy a pedir otra opción al ChatGPT. Vuelvo a señalar eso, pongo Control-Shift, Enter y espero que me dé otra respuesta. Y me dio la misma. A ver, voy a volver a pedir. Ya, miren, por ejemplo, aquí me dio otra opción para sacar el promedio por grupo. Utiliza la función aggregate, entonces coge el data frame Googles, selecciona la variable attractiveness y eso lo hace un grupo, ¿no? Lo hace un grupo de la variable alcohol que está en el data frame Googles. Y al final a ese grupo lo que le va a hacer es aplicar la función de promedio. Ya está, miren. Entonces ahí sí corro. Y ahí sí pueden ver en la consola que me ha dado la respuesta. Por ejemplo, las personas o el grupo que no ha consumido nada de alcohol tiene una media o sea, de ser selectivos de 63,75. Los que eligieron los que tomaron 2 pintas tienen una media de ser selectivos de 64,68. Y asimismo con el de 4 pintas. Aquí, entre estos 3 grupos, podemos ver que, o sea, las medias que está más diferente a los otros 2 grupos es el de 4 pintas. Entonces nosotros de aquí podemos ir siendo medios subjetivos e ir diciendo que, o sea, que con 4 pintas de alcohol yo me vuelvo menos selectivo, ¿no? Entonces eso es lo que vemos así con los datos, pero también esto lo podemos ver gráficamente. Para eso voy a hacer un diagrama de caja. Asimismo le digo, haz un diagrama de caja de la variable attractiveness en función de la variable alcohol del data frame Googles, ¿no? Le digo en función de porque queremos ver si el alcohol es el que influye en esta variable. Entonces doy Control-Shift, Enter. Y aquí está. Entonces me dice que debo hacer, o sea, pude haber hecho, por ejemplo, yo ayer que estaba practicando me salió que pudo haberle hecho con la paquetería base sin necesidad de instalar otro paquete. Pero aquí una de las opciones que me da es utiliza la librería ggplot2 y corre este comando, ¿no? Los que no tienen instalado el ggplot2, entonces lo que deberían hacer es poner aquí install, lo mismo de siempre, install package ggplot2. Entonces instalarían el paquete, lo llamarían y pues ya pueden correr.
Ay, perdón, yo no llamé el paquete. Por eso me salió un error, porque me dice que no encontró la función ggplot. Es porque yo no he llamado el paquete. Entonces ahora sí corre. Uy. Ya. Entonces, aquí este es un diagrama, le dicen, de cajas y bigotes. Este diagrama nos permite ver cómo se están comportando las medias y a veces también, o sea, nos permite ver si tenemos valores atípicos, esos valores que a veces influyen en el cálculo de la media, ¿no? Que se salen del rango. Cuando tenemos valores atípicos, lo que salen son circulitos aquí. Si tenemos muchos círculos, es porque tenemos muchos valores atípicos. Y ya aquí gráficamente también podemos ver que las 4 pintas, o sea, son las que varía del grupo, como que no se está compartiendo las medias iguales. Entonces aquí ya podemos ir infiriendo nosotros que sí influye las 4 pintas de alcohol en el nivel de ser selectivos de un grupo o no, de una persona o no. Pero nosotros queremos probar eso estadísticamente. Hasta ahorita solo estamos viendo cómo están los datos y podemos ir sacando como que ya conclusiones, pero aún no están comprobadas. Entonces, para eso, aquí también puse la opción para obtener los valores atípicos. O sea, aquí ya puedo ver que no hay valores atípicos, pero si gusto, lo puedo comprobar. Entonces yo le digo a R, obtén los valores atípicos de la variable en función de la variable alcohol del data frame Googles. Entonces cojo, control shift P y enter. Y estoy cargando. Ya, y aquí me dice que para obtener los valores atípicos, utilice la siguiente función. Hace un gráfico también, un box plot. Este hubiese sido el que yo hubiera hecho normalmente, porque es más sencillo y con la librería base, ¿no? Pero aquí lo hicimos con ggplot2. Entonces aquí sí me dio esta forma de calcular el gráfico de caja y bigotes y me dice, calcula la variable attractiveness en función de la variable alcohol. Utiliza la data Googles. Eso es lo que le estoy diciendo. Y luego aquí con la función identify le digo que calcule los valores atípicos en ambas variables, ¿no? Y que todo eso lo guarde en un objeto llamado outliers. Entonces yo corro eso. Y aquí ya me debería dar que no tengo valores atípicos. A ver. Ah, está todavía corriendo el R. Me sale que está todavía corriendo la respuesta. Voy a pararle y voy a volver a correr, porque ya se demoró mucho. Si alguien que está siguiendo ya le corrió o no. Voy a cancelar. Ya está loquito el R de tanto practicar. Ay, una disculpa, no sé qué le pasa al R. Ya, bueno, aquí me volvió a iniciar la sesión nuevamente y cada vez que yo inicie la sesión, lo que tengo que hacer es volver a activar el ChatGPT en R, ¿no? Entonces pongo ChatGPT en source, me pide aquí si tengo clave, le voy a decir que sí, me va a pedir la clave, que la tengo acá, la voy a poner y ya tengo la clave de ChatGPT. Entonces voy a poner desde la parte en la que me había quedado. Esto ya pasó, esto ya pasó. Estaba... Estaba en la parte de aquí, se me borró hasta la parte que tenía de los valores atípicos, igual con todo. Ah, no, es acá. No sé qué pasó. Y aquí estoy, obtener los valores atípicos, entonces voy a volver a correr esto de todas formas. Entonces le voy a decir obtener los valores atípicos.
Aquí para obtener los valores atípicos me ha vuelto a hacer el gráfico. Y como se me reinició el R, obviamente ya no tengo ninguna data cargada. Entonces tengo que volver a cargar. Entonces aquí voy a correr y nuevamente me sale el gráfico, pero generalmente si le sigo pidiendo otras opciones, sí me va a decir una función en la que me diga, no, mira, no tienes valores atípicos, tu valor atípico es 0. Voy a volverla a pedir por si acaso. Con Control-Shift-P, Enter. Entonces, quizás las personas si lo están practicando también con su R, quizás no les dé las mismas respuestas que a mí, por lo que les decía, que o sea que él tiene varias respuestas porque no tiene como que respuestas predefinidas con anterioridad, o sea, en ese momento es que genera la respuesta. Entonces aquí ahora me dice que utilice library dplyr, que vuelva a calcular. Voy a intentar. Voy a llamar la paquetería, ustedes ya la llamaron hace un rato. Y voy a ver si sale que no tengo valores atípicos. A ver. Y no. En sí me dice que no hay valores atípicos, por eso me arroja los valores aquí y me dice, miren, no tienes valores en 2 pintas, en 4 pintas y que no, que aparentemente no hay valores atípicos, igual nosotros ya lo hemos verificado aquí en el gráfico. ¿Ya? Ahora sí, para proceder, ya una vez que hemos visto que igual no hay valores atípicos que vayan a causar problema en mi media al momento de calcular el análisis ANOVA, pero antes de hacer el análisis ANOVA hay que tener en cuenta que para poder realizar nuestros datos tienen que cumplir con algunas condiciones. Una es que, por ejemplo, los datos se aproximen a una distribución normal. Una distribución normal es cuando los datos son simétricos y disminuyen gradualmente, la moda, la media y la mediana están en el mismo punto. Esa es una distribución normal, ¿ya? Y entonces lo que se quiere es que los datos se aproximen. Y la otra condición es que los datos o que sigan el concepto de homocedasticidad. Es decir, que la varianza de los grupos sea igual en cada grupo, no que por aquí tengo una varianza de 10 y acá ya tengo una varianza de 30, ¿no? Entonces, esas dos condiciones debe cumplir para que mi análisis ANOVA sea el correcto. Entonces yo primero voy a calcular el test de normalidad. Entonces le digo al R, al ChatGPT, le digo, realiza el test de normalidad de la variable attractiveness dentro de la variable alcohol, sí, dentro de cada categoría de la variable alcohol del data frame Googles. Entonces hago Control-Shift, Enter. Y bueno, y como les dije, como tiene siempre varias opciones para calcular el test o la respuesta, primero lo que hace es seleccionar las variables que vamos a trabajar para realizar el test. Entonces corro. Luego el apply me permite hacer, ¿cómo sería? Funciones repetidas. Por ejemplo, primero que la función de calcular el Shapiro test la haga para el grupo 1, luego que la haga para el grupo 2 y luego que la haga para el grupo 3. Entonces para eso me funciona la función lapply. Entonces corro. Y finalmente quiero ver mis resultados. Y aquí me dice, aquí me ha dado, por ejemplo, es lo que le decía, que la función lapply funciona para hacer repetidas veces la función, ¿no? Entonces, primero ha calculado el test de Shapiro para la categoría noni, o que no hay pintas de alcohol. Segundo, para las 2 pintas, y luego para las 4 pintas de alcohol. Y aquí me dio mi valor P, que es el que me permite interpretar, pero digamos que yo no sé cómo interpretar ese valor P, no sé cuándo aceptar la hipótesis o cuándo rechazar la hipótesis. Entonces yo le puedo pedir, al ChatGPT que cómo interpreto. En este caso nos damos cuenta que ha hecho el test de Shapiro. Entonces yo le voy a decir al ChatGPT, interpreta el test de normalidad de Shapiro. Entonces pongo Control-Shift, Enter. Y aquí me dice cómo debo
cómo debo interpretar y me dice, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, que por lo general suele ser 0,95, perdón, 0,05 nivel de significancia, porque el nivel de confianza serían 0,95. No podemos rechazar la hipótesis nula de normalidad y concluimos que los datos se distribuyen normalmente. Entonces, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y como vemos, por ejemplo, en este caso, es 0,5 y 0,5 es mayor que 0,05. Entonces, yo sí puedo aceptar la hipótesis nula de que el ejercicio o la normalidad o la distribución de los datos sí está aproximada a la distribución normal. Igual en todas las variables, por ejemplo, aquí vemos que es 0,4, que igual es mayor, y 0,57, que también es mayor, ¿ya? Una vez realizado el test de normalidad, puedo también hacer el test de homogeneidad de los datos para ver, como les decía, que todas las varianzas sean iguales. Entonces, eso le he pedido aquí al chat, le he dicho, haz el test de homogeneidad de Bartlett. Le he dicho, o sea, revisando la literatura, este es el test que se hace para este tipo de análisis ANOVA, para ver si los datos están comportándose de manera homogénea. Entonces, aquí le he dicho lo mismo, que para la variable que está dentro de cada categoría, del data frame, le he repetido lo mismo. Entonces, Control-Shift-Enter. Y me debe dar la respuesta. Y aquí me dice, mira, me ejecuté el comando, lo corro. A ustedes capaz les da una forma más directa. A mí ya me ha dado muchas veces esa forma directa que ahora me está arrojando otras funciones. Y ya no. Ah, no, sí salió. Lo voy a correr. No, no es exactamente como quiero. Entonces le voy a volver a pedir. Ya, aquí sí me dio una opción que está más entendible. Me dice que utilice el paquete car. Si no lo tengo instalado, pongo install package car. Y si ya lo tengo instalado, solo lo llamo. Entonces con library lo puedo llamar. Y ahí se me dice, voy a utilizar el comando Bartlett test. Y voy a ver la homogeneidad de los datos de attractive ends en función del call. Y voy a utilizar los datos que están en el data frame Google. Entonces corro. Y aquí así mismo, si no sé cómo interpretar esos datos, yo le puedo pedir al ChatGPT, o sea que cuando rechazo la hipótesis nula y cuando no. Entonces Control-Shift-Enter. Ya, y me dice aquí me dice en la tercera línea, me dice incluye el valor P, donde un valor pequeño, por ejemplo, menor a 0,05 sugiere que las varianzas son diferentes y se debe rechazar la hipótesis nula. O sea que si mi valor es menor a 0,05, mis datos se están comportando de manera heterogénea, no homogénea. Entonces, aquí puedo ver 0,10 es mayor que 0,05. Entonces, esto me permite aceptar mi hipótesis nula y decir que los datos sí están comportándose de forma homogénea. Y ya he probado los dos requisitos, como quien diga, que los datos que se distribuyan de forma normal y que los datos se comporten de forma homogénea. Ahora sí yo puedo realizar mi prueba ANOVA. Entonces eso es lo que le voy a pedir a R, que realice la prueba ANOVA. ANOVA viene de AN, análisis, o de OF, que se traduce como de, y va de varianza, que hace un análisis de varianza de los diferentes grupos. Eso quiere decir. Entonces yo le digo a R, haz un análisis ANOVA de la variable attractiveness en función de la variable alcohol de data frame Google. Como se dan cuenta, le he pedido casi cosas similares, o sea, de la variable tal en función del tal, del data frame tal. Solo le he cambiado el principio. Entonces pongo Control-Shift-Enter. Y aquí me dice, mira, con el comando AOP en función, la variable attractiveness en función del alcohol, o de la variable alcohol, voy a ocupar los datos del data frame Google, voy a obtener el resultado. Entonces corro esto y para ver, o sea, el resultado de forma resumida, utilizo la función summary.
Y entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, los grados de alcohol son 2, porque tengo 3 categorías. Si le quito una, entonces me quedan 2 grados de libertad. Y puedo ver el valor P. Como el valor P es menor a 0,05, entonces yo puedo decir que sí hay una diferencia en las medias de los grupos. Es decir, que sí hay, o que los grados de alcohol sí influyen al final en mi nivel de selectividad de una persona. ¿Sí me voy a entender? Entonces, pero me dice que sí influye, o sea, no me dice qué grupo es el que en realidad tiene la media diferente. Entonces, para yo poder calcular la media, la media o el grupo que tiene la media diferente, realizo un test nuevamente. Todo lo de estadística inferencial se basa en test para probar hipótesis, para ver qué cumple o qué no cumple, cuándo rechazar o cuándo aceptar la hipótesis nula. Esa es la estadística inferencial. Entonces le digo, realiza la prueba de comparación múltiple porque voy a comparar varios grupos para determinar qué grupo es diferente de la ANOVA de la variable attractivance en función de la variable alcohol. Y asimismo, le voy a decir cómo esto, revisando la teoría, para comparar una de las formas es con el test de Tukey. Y si yo no sé interpretar, soy nueva en eso, asimismo le voy a decir de una vez que interprete cómo yo puedo entender o cómo yo puedo saber si rechazo o acepto la hipótesis nula. Entonces le doy Control-C-P, Enter. Y aquí me ha arrojado la respuesta. Aquí me vuelve a calcular nuevamente el modelo ANOVA, lo que yo hice arriba, ¿no? De calcular con la función AOP, para ver si los grados de alcohol influyen en ese nivel de atracción. Entonces yo corro nuevamente, no hay problema que lo vuelva a correr, igual se está almacenando en otra variable. Entonces aquí es donde yo le voy a aplicar el test de Tukey y el mismo que voy a almacenar en un objeto test de Tukey. Entonces lo corro y veo el resultado es Summary. ¿Sí corrí Summary? A ver, voy a volver a correr porque no. No me deja ver exactamente la respuesta tal cual. Entonces lo que voy a hacer es volverle a pedir al R que vuelva, o al ChatGPT que vuelva a hacer eso. Entonces Control-C-P, Enter. Ya. Aquí, no sé, ya me da otras formas. Lo voy a hacer de todas formas. No. Pero bueno, afortunadamente guardé la opción de cómo me dio a mí para realizar el test de Tukey. Voy a copiar esto acá. Igual si gustan yo puedo pasar el script en el que yo tengo las primeras formas de cómo me arrojó el ChatGPT, que incluso es más fácil su interpretación. Y se los puedo, subir al Drive para que ustedes lo obtengan y puedan practicar con esos comandos que ya están. Entonces aquí nuevamente voy a calcular el modelo. Y el test de Tukey lo voy a guardar en un objeto que se llame comparaciones. Y eso quiero verlo. Para ver no es necesario poner print comparaciones, simplemente constaba con poner comparaciones y ya veía el resultado. Si se dan cuenta, esto está mucho más claro. Y miren, compara, por ejemplo, compara el grupo de 2 pintas con el grupo que no ha consumido nada. Entonces me dice que aquí no hay una diferencia significativa porque su valor P es mayor a 0,05. Ahora, por ejemplo, compara el grupo de 4 pintas con el que no ha consumido nada y me dice que sí hay una diferencia significativa porque el valor P es menor a 0,5. Asimismo, con el de 4 pintas y el grupo de 4 pintas y el grupo de 2 pintas. Me dice que tampoco que sí hay una diferencia entre sus medias porque el nivel de significancia o el valor P es menor a 0,05, que es exactamente lo que hemos visto en el gráfico, que pues el grupo de 4 pintas, su media, sí se estaba comportando de manera diferente con los 2 grupos. Pero aquí ya lo hemos comprobado estadísticamente. Entonces, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta?
Igual ya justo son las 8:03. Si no hay ninguna pregunta para poder cerrar el Zoom.